Hola hermanos, bendiciones. Vamos a hablar acerca de la clase de intimidad, conociendo lo verdadero. Dentro de los puntos vamos a ver qué es la intimidad, cómo yo tengo intimidad con Dios, porque es importante tener intimidad y cuáles son las áreas que abarcan la intimidad, porque intimidad no es solamente orar en secreto, no es solamente un lugar privado, sino que intimidad requiere de muchas cosas que el Señor nos ha ido hablando, y es por eso que nos parece importante que usted pueda entender, saber y practicar qué es la intimidad. Así que le invito a tomar apunte, le invito ahí a que pueda usted abrir su espíritu para que el Señor le ministre en este día. ¿Qué es intimidad? Uno de los puntos de la intimidad, o yo creo que es lo que resume la intimidad, es la unión vital. Esta palabra me recuerda mucho a lo que es la importancia que tiene la palabra vital. Es como decir, el ser humano no puede vivir sin oxígeno. En el caso de que un ser humano esté en riesgo vital, por ejemplo, en riesgo de vida, es necesario conectarlo a un ventilador mecánico para que éste pueda seguir respirando. Es así de vital el oxígeno para el ser humano. Entonces quiero que entiendas que la intimidad es parte de una unión vital que debemos tener con el Espíritu Santo. No se puede transar. ¿Qué es tener comunión con Él? Una común unión con el Espíritu Santo, una vida en común con Él. ¿Cómo es posible o cómo podemos llegar a tener esta vida de comunión o una vida en que seamos en común con Él? Y te invito por eso a leer Juan 15. Y dice, Juan 15, del 3 al 7, dice: las palabras que he pronunciado sobre vosotros ya os han limpiado, así que deben permanecer en unión vital conmigo, porque yo permanezco en unión vital con ustedes. Porque como el sarmiento separado de la vid no da fruto, así tu vida será infructuosa si no vives tu vida íntimamente unida a la mía. El 5, yo soy la vid que brota y vosotros sois mis sarmientos. Mientras viváis en unión conmigo como vuestra fuente, la fecundidad brotará de vuestro interior. Pero cuando viváis separados de mí, seréis impotentes. Si una persona se separa de mí, es desechada. Esas ramas son recogidas y arrojadas al fuego para ser quemadas. Pero si vives en unión vital conmigo y si mis palabras viven dentro con fuerza dentro de vosotros, entonces podéis pedir lo que queréis y se hará. En este versículo es evidente que el Padre nos está pidiendo y diciendo: hey, si tú quieres tener una vida parecida a la mía, es necesario que vivamos y que permanezcamos juntos. Entonces dice, ¿cómo esto comienza a vivir junto? ¿Cómo yo vivo junto con Él? En un versículo dice, si mis palabras viven dentro de ti, yo viviré dentro de ti y de ti brotará la vida, brotará fecundidad. Pero cuando tú y yo estamos lejos de Dios, cuando habitamos y vivimos nuestra vida cotidianamente lejos de Dios, ya no tenemos esa vida, ya no estamos brotando vida de nuestro ser. Es por eso que comenzamos a vivir y se nos vuelve una carga mucho más pesada. Quisiera compartirte un extracto del libro La antorcha y la espada del profeta Rick Joyner, que dice que cuando él sostenía la antorcha, dice que él estaba cerca de Jesús, Jesús le entrega una antorcha y él miraba la antorcha y había fuego y ardía el fuego. Entonces cuando él estaba caminando con Jesús en el mar, comenzaba a ver la antorcha y Jesús se aleja de Rick Joyner. Él cuenta en el relato que la visión que tuvo y comienza a ser pesada esta antorcha. La antorcha ya no pesaba de la misma forma que él antes pensaba: wow, esta antorcha es liviana, esta antorcha pareciera que no es tan frágil, pareciera que es simple llevar esta antorcha. Entonces Jesús se aleja de él por un instante, cuando él se queda mirando el fuego que brotaba de la antorcha y comenzó a notar que esta antorcha se volvía pesada. Y él corre hacia Jesús nuevamente y le dice: wow, Jesús, la antorcha se volvió pesada. Y Jesús le dice: sí, mientras tú me mires a mí y estemos cerca, caminando juntos, la antorcha, que era la misión y la comisión que tenía Rick Joyner,
iba a ser liviana. Pero si Rick se volvía a estar lejos de Jesús, si por instantes, por momentos nos alejamos de Jesús, esta vida comienza a ser pesada. Entonces te invito a reflexionar. ¿Cómo crees tú que estás viviendo? ¿Tu vida es fácil? Dice la Biblia que su yugo es fácil y ligera su carga. Y te invito a pensar en esto. ¿Realmente estás viviendo tu vida en Cristo como si fuera fácil? ¿O la estás viendo como si fuera pesada? Si es fácil es porque estás en unión vital con Él. Pero si se nos vuelve pesada es porque nos estamos alejando de Él y no estamos permitiendo que sus palabras vivan dentro de nosotros y habiten dentro de nosotros. Comunión íntima. Esta pregunta yo creo que siempre la hice a mí regularmente cuando me decía ¿qué era tener comunión? Porque yo sí pensaba de que tener comunión era simplemente de orar sola en secreto, pero me di cuenta que tener comunión íntima iba mucho más allá de un momento, de un instante o de un tiempo que iba a apartar para Dios. Entonces me comencé a dar cuenta que había una evidencia en mí si yo realmente tenía comunión. Entonces dice, ¿cuándo tenemos comunión con Dios? Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Dice, me impacta esta comunión que existía entre el Padre, Jesús, el Espíritu, que era lo que hemos visto y oído. Es como decir, ¿sabes qué, Tabita? Yo sí leo la Biblia y quiero, por ejemplo, dice no mentir y trato de no mentir, pero hay que entender algo que es mucho más profundo que eso, que es mucho más profundo de ser como robots, de decir, hey, yo no mato porque matar es malo y dice la Biblia que no hay perdón para aquel que es homicida, sino que es comprender que la comunión íntima es una relación tal con el Espíritu Santo que Él nos lleva a actuar diferente. Es como tener una transformación de vida. Yo comienzo a pasar tanto tiempo con el Espíritu Santo que nos mimetizamos. No solamente estoy orando con Él, estoy adorando con Él, estoy ordenando con Él, estoy en el baño, en la ducha y me nutro de Él. Entonces cuando yo comienzo a caminar en mi diario vivir, comienzo a actuar como Él, comienzo a caminar como Él camina. Si tú ves, por ejemplo, a los niños pequeños son el reflejo de sus padres en casa. Yo recuerdo un día que le pasamos un osito a mi sobrino para que él pudiera hacerlo dormir, porque él quería hacerlo dormir. Y recuerdo que él comenzó a pegarle como en su espalda al osito fuerte, y lo comienza como a retar, pero en su pañal, por ejemplo. Entonces yo me sorprendí y me reía porque sé que eso era algo que hacía el papá corrigiéndolo a él. Entonces, ¿qué pasa con esto? El hijo se mimetiza tanto con el padre que comienza a tener actitudes del padre, formas del padre, mira como el padre. Por ejemplo, yo veo a David y David, mi esposo, de repente me está hablando y yo veo, tiene un gesto igual a su papá. Y me recuerda mucho a él. Y es como, amor, eso te salió igual que tu papá. Pero de cierta forma, eso nos hace ver que si nosotros comenzamos a tener esta comunión íntima con el Espíritu Santo, vamos a poder mimetizarnos con Él, vivir como Él, caminar como Él, hablar como Él, ser como Él es. Una de las cosas que Jesús dijo antes de partir y de morir, decía, me es necesario que yo me vaya para que venga uno que va a estar trayendo esa comunión de vida, porque antes la gente se acercaba a Jesús, los discípulos estaban con Jesús, pero no se parecían tanto a Jesús, querían ser como Él, pero era necesario que Jesús se fuera para que viniera el Espíritu Santo, para reconciliarnos con Él, para traer esta comunión de intimidad.
Y ya no se hace difícil el vivir como Jesús, el vivir como el Padre quiere, sino que el Espíritu Santo es un regalo tal que hace que tu vida y la mía pueda caminar de forma más fácil para vivir en comunión, en vida íntima con Él. Dice, ¿cómo se manifiesta la comunión con el Padre? ¿Cómo es que se evidencia? Dice Juan 15:19, la autoridad del Hijo. Es el título, dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él es el que hace las obras. Entonces Jesús evidencia que es posible manifestar la voluntad de Dios. Es posible hacer la voluntad de Dios y que no sea difícil, que no sea una lucha, sino que mientras más en ti haya rendición, haya humildad, haya en tu corazón, ¿sabes qué, Jesús? Yo no puedo hacer esto sin ti. Mientras tú tengas esta dependencia, el Espíritu Santo que mora en el Padre comienza a morar en nosotros y nos comienza a, como imagina esto, una luz que habita dentro de ti, comienza a iluminar todo dentro de ti, comienzas a brillar. Y me recuerdo a Moisés, cuando Moisés subió la montaña y pasó ese tiempo con Dios en la montaña, y era tanta su comunión, pasó tanto tiempo dentro de él, que cuando Moisés bajó y descendió a hablarles al pueblo, el pueblo tenía temor, porque el Padre le había entregado su autoridad, le había entregado de su naturaleza. Y ya no vivía tanto Moisés. La gente ya no miraba a Moisés con la misma forma en que lo miraban, sino que miraban a quien estaba dentro de Moisés y le temieron. Y le dicen, Moisés, no, cúbrete tu rostro, nos da temor. Moisés, me da miedo, no queremos hablar nosotros con Dios, habla tú, sé el intermediario. Entonces tu expectativa de vida no debe ser mirarte frente a yo quiero ser como mi pastor, que es bello que lo honres, yo quiero ser como tal evangelista. Yo amo mucho a Tibi Ochoa, a Andrés Bisoni, el mover que ellos tienen, Benijín, amo el mover que ellos tienen. Pero mi fin no es ser como otros, mi fin es ser como el Padre. Y mientras más yo muera, mientras más yo mengüe, el Espíritu que vive en nosotros va a comenzar a brotar vida, fecundidad, y va a ser todo tan fácil, todo tan ligero, y ya no se va a volver tan difícil y una carga. Así que yo te invito a meditar en esto, que es porque muchos de los versículos en el Nuevo Testamento dicen, el que es hijo de Dios ya no peca. ¿Sabes por qué dice eso? Porque el que realmente vive como hijo de Dios ya no tiene su deseo de correr tras la maldad, ya no tiene deseos de mentir. Y si mientes, hay un Espíritu Santo viviendo dentro de ti que te dice, ¡hey! Mentiste. ¿Y qué comienza a hacer esa obra tan hermosa dentro de nosotros? Comienza el Espíritu Santo a actuar tan profundo que tú no te das cuenta cómo es que ya no estás pecando, cómo es que tu vida está siendo transformada. Y les cuento un testimonio. Mi esposo David, él en su juventud, en su adolescencia, tenía problemas como con la masturbación, la pornografía, y cuando se encuentra con Jesús, como en un encuentro real, él dice como, Jesús, yo ya quiero dejar de ser tan impuro, quiero dejar de sentirme tan contaminado, porque el pecado te culpa y te condena. Entonces él pasó 2 años pidiéndole al Espíritu Santo que lo limpiara, que lo purificara. Entonces comienza un día, David se va a dormir a su habitación y dice que tiene una experiencia con el Espíritu Santo que fue tan profunda. Yo recuerdo que él me contaba que decía, Espíritu Santo, así como me estoy lavando mi cara, lávame.
lávame. Entonces el Espíritu Santo comenzó a moverse como un viento fuerte en su habitación, como un torbellino. Y desde ese día ya no tuvo deseos de masturbarse o de ver pornografía. Así es la obra del Espíritu Santo, tan transformadora. No fue necesario que David fuera psicólogo, que se siguiera martirizando. Él entró en un proceso de arrepentimiento tan profundo que lo llevó a la transformación. Esa es la labor del hermoso Espíritu Santo, ayudarnos a ser más como el Padre y que esta vida sea fácil. Así como Jesús pudo vencer el mundo, así tú y yo somos capacitados para vencer por medio de la comunión íntima. Vida en el Espíritu. Wow, yo creo que todo lo que tiene que ver con comunión íntima nos lleva a ser unas personas que ya no son tan naturales, tan carnales. Y es por eso que es necesario entender que tenemos una vida en el Espíritu. Por eso el Señor nos dividió en 3, cuerpo, alma y espíritu. Y el Espíritu se va purificando por medio del arrepentimiento. El Espíritu se va renovando mientras más tengamos comunión. Te quiero dar un ejemplo de lo que pasó con Nicodemo. Aquí está la historia en Juan 3. Puedes ahora buscarla. Dice, como hijos de Dios, nacidos del Espíritu. En Juan 3:3. Para los que no conocen quizás la historia de Nicodemo, es una historia que a mí me marcó mucho en mi vida, que he ido conociendo como a Dios. Porque yo siento de que en cierto punto muchas veces vuelvo a parecerme a Nicodemo, Nicodemo era un erudito de la palabra, era un hombre que llevaba años estudiando la Torá, estudiando los mandamientos, estudiando a Dios y creyendo en Él, ejerciendo lo que creía. Entonces Nicodemo de pronto se encuentra con un Jesús que portaba algo mayor a lo que él había visto, que portaba algo diferente a lo que él había conocido, y dice, pero si estamos hablando del mismo Dios, ¿por qué tenemos una diferencia entre tú y yo? Es como, tú piensas en esto, cuando tú ves pastores o gente llena del Espíritu Santo, tú puedes preguntarte, ¿por qué esa persona tiene una vida o expresa a Cristo diferente a la mía? Porque hay gente que cuando ora Benihín, puedes pensar en Benihín, porque cuando él ora todos se caen. ¿Por qué se caen? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque todos los testimonios de gente que yo conozco, por ejemplo, Daniel Colenda, mucha gente, Todd White, gente que está llena del Espíritu Santo, cuentan que su primera experiencia fue en una reunión de Benihín. Y tú dices, ¿por qué Benihín? Fue el Espíritu Santo. Sí, pero el Espíritu comienza a equiparnos y a darnos autoridad sobre las cosas de este mundo. Es así como Jesús era este referente para Nicodemo. ¿Por qué Nicodemo, que había vivido toda su vida yendo a la sinagoga, estudiando la palabra, exponiendo la palabra, no había tenido una transformación o mucho resultado en su ministerio como lo estaba teniendo Jesús? Porque la gente buscaba a Jesús. Y generalmente los fariseos eran gente que se ponía a gritar en medio de la calle, hey, estoy en ayuno, lloro por ustedes, soy una buena persona. Entonces Jesús hacía algo distinto. Él no iba a la gente diciendo, hey, yo soy el Hijo de Dios, vengan, síganme, sino que la gente lo seguía a él por lo que emanaba de Jesús. Y aquí venían los milagros, la sanidad. Entonces Nicodemo se pregunta, Jesús, ¿cómo puedo yo tener lo que tú tienes? Y le dice, y Jesús le responde, antes de que una persona pueda recibir el reino de Dios, debe experimentar primero un renacimiento. Entonces aquí, este es el punto donde tú te preguntas, ¿qué tanto he vuelto a nacer en el reino de Dios? ¿Estoy siendo tanto como Nicodemo o estoy siendo más como Jesús? Y le dice, mira Nicodemo, lo natural
tiene que vencer lo espiritual. Dice, el conocimiento humano y el conocimiento revelado. ¿Cómo puede renacer el hombre de cabeza gris? Es imposible que alguien vuelva al vientre materno por segunda vez y renazca. Aquí se contrapone lo que Jesús le estaba diciendo. Hey, Nicodemo, tienes que volver a nacer. Y Nicodemo dice, ¿pero cómo? ¿Voy a volver al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, hey, tú puedes haber vivido toda una vida, larga vida, pero sin haber nacido del Espíritu. Entonces Jesús le estaba hablando de algo espiritual y Nicodemo trataba de entenderlo en su forma natural porque era carne, porque vivió toda su vida naturalmente y no podía comprender que Jesús le estaba hablando de un renacimiento espiritual. Porque el reino natural solo da a luz cosas naturales, pero el reino espiritual da a luz vida sobrenatural. En Juan 3, del 5 al 6. Y Nicodemo se queda impactadísimo pensando, hey, yo he vivido toda mi vida creyendo que amo a Dios. Y me ha costado sacrificio poder hacer lo que la ley me demanda. Pero Jesús lo hace ver tan simple cuando te dice, tienes que volver a nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva a tener un renacimiento. Tabita, ¿cuántas veces yo he renacido? Te digo, hay veces en que yo digo, Señor, necesito volver a nacer. Necesito soltar todo lo aprendido y necesito volver a nacer del Espíritu, volver a direccionarme. Señor, quiero volver a nacer. Fórmame otra vez, fórmame de nuevo. Hay momentos que me ha pasado en este último tiempo, mucho eso como, Señor, veo tanta imperfección en mí, veo tantas impurezas dentro de mí, que lo único que quiero, Señor, es que me formes otra vez, que me formes conforme al Espíritu, que me formes conforme a las palabras que soplan vida. Otra cosa que me trae el Espíritu ahora a mi mente es cuando Adán estaba en el Edén y era polvo y era barro y Dios tuvo que soplar vida, dice aliento de vida. ¿Y sabes cuándo más sopló ese aliento de vida? Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos antes de que viniera el Pentecostés. Les dice, hey, yo soplo sobre ustedes ahora este soplo. Y comienza a soplar sobre ellos y la Biblia dice que ese soplo fue el mismo soplo que dio en Adán para que fuera carne, para que viviera. Es así, el Espíritu Santo quiere hacer de tu vida una vida nueva, una vida donde no es difícil caminar en sus caminos, donde uno llega a ser como Enoc. Enoc estaba tan mimetizado con el Padre, tan cerca de Él, que llegó a caminar con Él, llegó a conversar con Él y dejó de tener sentido, sustancia en esta vida carnal, sino que no comenzó a caminar con Él día y noche, día y noche. Es así como el Espíritu Santo quiere hacer de ti esta vida en el Espíritu, esta vida que va a producir en ti vida, que va a producir en ti frutos del Espíritu, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, el amor. Entonces tú dices, Señor, pero ¿cómo yo voy a hacer esto? Es como cuando la culpa comienza a gobernar en ti, tú ya no puedes caminar tan rectamente y te sientes culpable y nos aislamos y nos enojamos. Pero en realidad es porque dejamos de caminar cerca de la antorcha. Dejamos de caminar con ese Jesús que hace la vida fácil, que hace la carga fácil, que hace el camino ligero. La prueba es diferente si tú la vives en el Espíritu a que la vivamos en la carne.
En estos últimos 2 meses siento que Dios me trató, pero a fuego, a fuego. No me sentía para nada la mejor, ni la más capacitada, ni la llena de al avivamiento. Decretamos avivamiento 2022 y sentía que mi vida se iba a un hoyo cada vez más profundo. Y recuerdo que yo estaba haciendo mi tesis cuando un día estaba escribiendo y siento esta imagen. Sentía de estar en un barco pequeño, muy pequeño, y olas muy grandes, en una tormenta. O sea, imagínense, en medio del océano, que los mares se comienzan a agitar tanto que tú tienes temor a morir. Pero yo, como que el Espíritu Santo me susurra y me dice: Tabita, ¿tú puedes descansar en medio de la tormenta? ¿Quieres descansar en medio de la prueba? Y me recordé esta imagen de Jesús durmiendo en medio de la tormenta, de la dificultad. Y creo que esa decisión de haberle dicho: Espíritu Santo, no tengo idea cómo hacerlo, pero sí quiero descansar, comenzó a traer luz, en donde lo que yo veía oscuridad, tinieblas, el Espíritu Santo comenzó a traer luz, y eso trajo tanta paz a mi corazón, tanta paz a mi vida, que cuando terminé de pasar este proceso tan duro, recuerdo que alguien me dice, yo le digo: wow, fue el peor momento de mi vida. O sea, nunca me había sentido tan a fondo, tan triste, tan dolida. Y me dice: Tabita, ese no fue el peor momento de tu vida, ese fue el mejor momento de tu vida. ¿Por qué? Porque evidenciaba lo malo dentro de mí. ¿Para qué? Para que el Espíritu trajera vida, una vida nueva. Yo creía que iba bien caminando, pero en estos meses me di cuenta de todas las imperfecciones que tenía, y lo cual necesario es que yo muera para que Él crezca. Así que piensa en aquello. ¿Cuánto debes morir tú para que el Espíritu crezca dentro de ti? Efesios 4:21 dice: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis de un nuevo hombre, el cual es semejante a Dios, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. En Efesios 4, este capítulo nos enseña acerca de la pasada manera de vivir, este viejo hombre, como dice, carnal. No se refiere a que cuando nosotros somos, nuevos en el Evangelio, o se refiere a si tú aceptaste a Dios ahora y hay una... No, se refiere a que antes de tener un conocimiento o una revelación de Cristo dentro de nosotros, todo lo anterior a esta pasada manera de ser continuos y recurrentes en pecar, esto es lo que se refiere, como dejar de vivir de la forma antigua. ¿Cuál es la forma antigua? La forma en que la carne quiere, lo que el deseo de nuestra carne anhela. No es solamente al pasado, puede ser que tú hoy mismo hayas pecado. Hoy mismo te encuentres viviendo bajo los deseos de tu carne más que por el Espíritu. Entonces el Padre te está alentando, nos está instruyendo a que seamos capaces de poder dejar esta manera de vivir carnal, sino que comencemos a vivir en este nuevo hombre que es creado según la justicia y la santidad de la verdad. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está invitando el Padre a hacer el día de hoy. A dejar de vivir de la forma carnal, sino que aprendamos a vivir de un nuevo hombre espiritual que renueva el entendimiento. O sea, todos los días, Tabita, ¿cuántas veces tengo que recordar esto? Todos los días. Señor, ayúdame a no vivir de la forma
carnal, Señor, de la forma en que solía vivir antes o incluso ayer mismo, Señor, sino que enséñame a vivir como el hombre espiritual que tú anhelas que yo sea. Luego de haber renunciado a nuestra manera carnal de vivir y querer vivir una vida en el Espíritu, es importante que entremos en un nivel de disciplina. ¿Por qué? Porque yo creo que la disciplina simplemente nos hace ser constantes, nos hace llevar un estilo de vida que ya no sea como, cuando estoy bien con Dios, es suficiente o hoy día estoy encendido y no, la disciplina requiere de una constancia, como bien lo dice la palabra, pero es ser constante. ¿Para qué? Para que ese fuego se mantenga encendido. O sea, tú dejas pasar un día sin disciplina, ese fuego y el peso de la antorcha comienza a ser más pesada. Por eso es importante que nosotros aprendamos la disciplina para mantenernos en comunión todos los días. Dice, ¿por qué nos disciplinamos? Hebreos 12:9. Dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos ¿de qué? De su santidad, para que participemos ¿de qué? De su vida en el Espíritu. ¿Por qué yo obtengo santidad? Porque aprendemos a vivir una vida en el Espíritu. Entonces, si la disciplina para nuestros hijos es necesaria, por ejemplo, si queremos crear un hábito en un niño, debemos ser constantes. No sirve que hoy día le digamos no veas ese mono o no veas esos dibujos animados y al otro día tú lo dejas ver esos dibujos animados. El niño va a empezar como ¿quiere o no quiere? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Debo o no debo hacerlo? Entonces en el niño comienzas a crear un hábito cuando el padre es constante en un mismo objetivo hacia el hijo. No vas a ver esos dibujos nunca más. O sea, cuando usted va a ver la tele, no lo va a dejar si lo está viendo, lo pasa. Entonces después, ¿qué hace el niño? Sabe que eso no lo debe ver. Entonces ya no va a seguir viendo con reiteración esos dibujos animados, sino que ya después se van a olvidar y se vuelve un hábito. Un hábito para el niño. Entonces, ¿qué son las disciplinas espirituales? ¿Cuáles son estas disciplinas las cuales nosotros podemos practicar constantemente o diariamente o lo más continuo posible? Quizás lo vas a hacer una vez al día, quizás 3 veces al día, dependiendo de tu hambre de querer vivir esta vida en el Espíritu. Una de esas es el ayuno. Lucas 5:33 al 5, ahí usted puede buscar lo que dice. ¿Cómo podemos ayunar? ¿Cómo podemos hacerlo? Yo le invito a que usted pueda profundizar en el ayuno. Creo que el ayuno es una llave muy poderosa. ¿Para qué? Para morir a nuestros deseos de la carne. Muchas veces con David nos ha pasado que cuando comemos demasiado sentimos que estamos más en la carne y una vez me pareció hasta gracioso que habíamos comido mucho un día que dijimos que íbamos a ayunar y que iba a ser una semana de ayuno y me voy a acostar y yo como estuve toda la semana orando, clamando, buscando la palabra, siento al Espíritu Santo entre el medio sueño y que despertaba que me dice, Tabita, están muy expuestos a su carne, los van a atacar. Y yo dije, ¿qué? Así como, pero Señor, si habíamos orado, pero comimos con tanto deseo, más de lo que debíamos, porque ellos ya parecía gula, como no habíamos excedido, que el Espíritu Santo me dice, están en la carne, los van a atacar. Y yo comienzo a intentar orar, pero no podía, mi cuerpo estaba pesado, estaba cansada. Y comienzo a ver que David comienza al lado a saltar, a gritar, y yo lo trato de despertar y me dice como que un demonio lo había visitado, etc. Y tuvo como lucha espiritual. Después yo no me podía dormir. Entonces,
¿Qué es lo que hace el ayuno? Nos hace estar despiertos a su espíritu y muertos al deseo de la carne. No solo de la comida, sino que en el deseo de, no sé, al que tiene debilidad en sus ojos, en que ya no mire de la misma forma, el que tiene debilidad en sus oídos, el que ya no escuche, el que es rápido al hablar, ya no va a hablar tan rápido. ¿Por qué? Porque el ayuno te lleva a tener una vida disciplinada, íntegra y más fácil de llevar, porque estás muriendo a los deseos de tu carne. Siempre yo oro y digo, Espíritu Santo, cada vez que empezamos un ayuno, Espíritu Santo, aliméntame tú, y le doy una orden a mi alma, a que se sujete al Espíritu. Y eso ha sido muy hermoso todo este tiempo de ayuno. La oración, Filipenses 4, del 6 al 7. Orad sin cesar, hermanos. Profundizar, Juan 4, 23 al 24. ¿Qué es profundizar? Es como si Dios me dijera, Tabita, quiero que me aprendas a conocer en la quietud. Y es como si me quedo en silencio, simplemente contemplando a Dios. Y quizás van a haber días en que tú vengas del trabajo cansado, pero reflexiona en Él, profundiza en Él. Quizás necesitas adoración para profundizar, o quizás necesitas como parar todo el ruido de tu mente y hacer silencio y comenzar a escuchar al Espíritu Santo. Eso para mí es profundizar. Y creo que una de las cosas que más me ha costado a mí es estar quieta. Y es por lo que quiero ir y practicarlo y volverme disciplinada en estar quieta, en esperar en Él, en saber que Él es, en confiar en Él. Después la lectura bíblica, Hebreos 4, 12. Una de las preguntas que a mí más me impactó un día que realicé en redes sociales, que fue, ¿cuántos de los que son cristianos, las personas que me siguen, han leído la Biblia completa al menos una vez en su vida? Hermanos, de 100 personas que respondieron, yo creo que 3 o 4 me respondieron que han leído alguna vez la Biblia completa en su vida cristiana. Y yo me puse como meta no ir apresurada, no hacer una carrera o una competencia conmigo misma, sino yo dije, Señor, yo quiero amar tanto tu palabra, así como amo tu Espíritu Santo, así como amo que te manifieste, así como amo que estemos los dos solos en secreto orando y tú llenándome de ti, yo llenándome de ti y tú llenándote de mis caricias. Pero Señor, yo quiero amar leer tu palabra. Entonces me puse una meta de poder leer la Biblia todos los días. Entonces leemos unos capítulos, comienzo a escribir y mi reflexión del día, y no es una competencia, pero sí pensé, wow, qué fuerte que somos sus hijos, que llevamos años diciendo que creemos en Dios y nunca hemos leído sus cartas, todo lo que Él nos dejó a nosotros completo. Es como ver una película a medias. No sé si hay alguien que le guste ver una película a medias. A mí no me gusta ver el inicio y el final. Y cuando son finales abiertos es como no me gusta. Entonces, si somos disciplinados en nuestra naturaleza, o amamos terminar un libro, o amamos terminar las cosas, los ciclos, yo dije, Señor, yo quiero amar tanto tu palabra que quiero comerla este año. Luego, otra disciplina espiritual es hablar en lengua, Judas 1:20. Hablar constantemente en lenguas, tanto que se vuelve un hábito, que cuando tú estás en un momento de dificultad, no sabes cómo orar, habla en lenguas. Si tú no sabes cómo en el día estar en comunión, habla en lenguas. Disciplínate tanto a hablar en lenguas, que sea tan común ese lenguaje, que tu espíritu mismo se va a ir edificando y vas a ir creciendo. Un nuevo hombre, Colosenses 3, 10 al 11, porque habéis adquirido la vida de la nueva creación que se renueva continuamente a semejanza de aquel que os creó, dándonos la plena revelación de Dios
En esta vida de nueva creación, tu nacionalidad no hace ninguna diferencia, ni tu etnia, ni tu educación, ni tu estatus económico, no importa nada, porque es Cristo quien lo significa todo, ya que vive en cada uno de nosotros. Por eso, hermano, te insto a que tú y yo seamos este nuevo hombre, esta nueva mujer que se renueva por medio de aquel que nos creó en semejanza a Él, que seamos parecidos a Él, que nos guiemos como Él, que caminemos como Él. Es tan importante tener comunión. ¿Para qué? Para vivir y parecernos a Él. Así que yo te invito a que tú puedas reflexionar sobre todo lo que te hemos pasado en este día, y te invito a que tú puedas reflexionar sobre quién eres y quién Dios quiere que tú seas, quién es Él, cuál es el plan que Él tiene para ti. Quizás tienes tantas promesas. Yo siento que hay gente que tiene tantas promesas, que está viendo esto y tú dices: Señor, ¿cómo voy a llegar a ese hombre, a esa mujer? Si tú tienes promesas de naciones, si tú tienes promesas de que Dios te va a sacar de tu país y te va a llevar a otra región, si hay algo en ti, tantas cosas de Dios, que tú dices: me queda lejos, me falta mucho. Yo te digo solo una cosa: si tú hoy te arrepientes de vivir de la forma carnal en la que has vivido, el Espíritu Santo te va a llevar como si estuvieras en un avión hacia tu propósito y tu destino. Espíritu Santo, yo oro por todos aquellos, Señor, que están luchando con su carnalidad, Señor, con el pecado, con nuestra propia naturaleza, Señor, la naturaleza del hombre. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú puedas hoy despertar en mis hermanos, en mis hermanas, esa hambre por conocer a tu Espíritu, para que lleguen a su propósito, para que haya un tiempo de aceleramiento en sus vidas. Lo que antes te condenaba ya no te condene más, lo que antes te afligía ya no te aflija más, sino que el Espíritu Santo dentro de ti y de mí produzcan un nuevo hombre, una nueva mujer que va y se renueva conforme a su corazón, conforme a sus deseos. Señor, yo oro para aquellos que están muertos espiritualmente, para aquellos que estaban tan dolidos, tan dañados en su espíritu. Hoy despierten, despierta su voz, despierta su llamado. Es necesario que el hombre nazca del agua y del Espíritu. Señor, ven a traer un nuevo nacimiento, a marcar este día, a marcar esta fecha, a marcar esta hora, Señor, para que tengan el anhelo de volver a nacer, de que nos volvamos a encontrar contigo, de volver a ser uno contigo, Señor, así como pudo vivirlo Adán plenamente en el Edén. Señor, si somos capaces de dejar el mal, de decidir por vivir en el Espíritu, vamos a vivir plenamente como vivió Adán en el Edén, contemplando tu gloria cara a cara, conociendo los pasos de aquel que venía y que le alimentaba y que lo rodeaba de sabiduría. Señor, yo quiero vivir a ser uno contigo, quiero volver a vivir a ser uno contigo, Señor, donde me parezco más a ti, donde tengo tantos atributos de ti que ya no me ven a mí, Señor, sino que te ven a ti. Y yo te ruego por cada hermano que ha perdido su intimidad, que ha perdido la comunión, que ha perdido la pasión por parecerse a Jesús, Señor, que ahora tu fuego comience a descender en sus corazones y la llama de Cristo comience a arder tan profundo que tú te conviertas y yo me convierta en un hombre parecido a Jesús. Que tus ojos solo digan una cosa: Jesús. Jesús, Jesús, Él es nuestro modelo a seguir. Y Jesús se parecía tanto al Padre que ya no hay diferencia entre los tres, porque los tres hoy son uno, porque se aman continuamente, porque están juntos, porque son uno. Así tú seas uno con Él, así yo sea uno con Él, y podamos ser nacidos del Espíritu para ser un nuevo hombre y una nueva mujer. Así que yo le doy la bienvenida a esa nueva mujer, a ese nuevo hombre que hoy ha despertado a su voz y ha despertado a su llamado. Que Dios te bendiga.